amigos, estamos de regreso en Digital Noticias para continuar con más información. Y precisamente todo este cargamontón político de los que estamos siendo víctimas nuestro país a nivel internacional es un panorama que evidentemente como peruanos nos tiene bastante triste, bastante, digamos, alejados de la política, pues creo yo la mayoría de peruanos ya no confía en los partidos políticos, ya no confía en aquellos candidatos que tenemos a la mano, porque cada vez cada líder y de cada partido político está cayendo poco a poco. Yo recuerdo en algún momento las palabras de aquel entonces presidente del Poder Judicial, el señor, se me fue el nombre en este momento, decía, empezaron a caer los peces flacos, Duberly Rodríguez, perdón, y poco a poco irán cayendo los peces gordos, y parece que su boca fue muy certera porque poco a poco están cayendo. Pero para analizar un poco el tema Keiko Fujimori y entender lo que ha pasado el día de ayer, ¿quién más que el doctor Fayala Madrid para ilustrarnos un poco al respecto? Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Es un gusto, Claudia Salazar, estar en tu programa, a la orden. Doctor, evidentemente nosotros los peruanos teníamos la información de que la señora Keiko Fujimori iba a pasar un proceso de investigación, digamos, detenida por 10 días. Los 10 días no se han completado, ha sido el 7º día en el que se le ha dado liberación a esta candidata, a la lideresa de un partido político. Explíquenos un poco qué es lo que ha sucedido en torno a esta liberación. El Código Procesal en materia penal, a diferencia del viejo Código de Procedimientos, establece formatos de juzgamiento distintos. Por ejemplo, hoy se conoce el proceso inmediato para los delitos de flagrancia, que antes no se conocía. Y hoy también se conoce que tratándose de conductas superlativamente graves, cuando el juez declara complejo el proceso, hay no solamente detención preliminar, sino prisión preventiva de hasta 36 meses deducibles cuando se imponga la pena en términos de años o lo que fuere. Lo que hemos visto ayer en el juzgamiento de la señora Keiko Fujimori, cuando sus abogados impugnan la resolución de detención preliminar, la sala conformada por 3 magistrados estima que no solamente está abierto el principio de la pluralidad de instancia, que lo que resolvió el juez doctor Concepción Carguancho era pasible de revisión, sino que del propio texto de la resolución que ordenaba dicha detención por 10 días, la sala advierte que, no obstante la contundencia del fiscal en sus imputaciones a la señora Fujimori y a una veintena de supuestos cómplices en el proceso, no se había hecho indagación mayor. Bastaba con lo que el fiscal había manifestado. A propósito, el doctor Vela, qué contundente, qué grandes convicciones en el proceso. Ha estado en el Brasil recogiendo información y acá la plasma. Que la sala encuentre que no hay mérito para que continúe la detención no significa que el proceso va a continuar en toda su secuela. Este proceso tiene para 2 años mínimo, porque es un proceso complicado donde hay que investigar a una veintena o más. El fiscal ha dicho que hay centenares de testigos y que él tiene información privilegiada. Este caso puede llegar a la Corte Suprema, oportunamente en vía de casación. Nos va a ilustrar a todos los peruanos lo que ellos digan, porque si bien no hay analogía en el derecho, pueden haber temas muy rescatables, sobre todo para la comunidad jurídica, que en procedimientos como estos no hay una casuística abundante. Doctor, sin embargo, lo que nosotros estamos viendo en nuestro país en los últimos días nos ha venido, tal vez, no nos ha tomado por sorpresa a los peruanos, de que hablábamos un poco de los actos de corrupción que se vivían, de cómo se encontraba el Poder Judicial, de la lentitud en resolverse algunos procesos judiciales, y poco a poco ha ido como que desgranándose y simplemente dándonos a los peruanos ya el conocer, digamos, con pruebas de cómo se ha venido manejando nuestro país. Poco a poco han ido cayendo las máximas cabezas de diferentes partidos políticos y hablamos incluso de exmandatarios. Tenemos una gestión presidencial
que lamentablemente tuvo que finiquitar a la mala, como es la del señor Pedro Pablo Kuczynski, por el sometimiento, tal vez, no sé si por la fuerza mayor de un Congreso de la República. Pero todas estas cosas negativas que vienen pasando en nuestro país, ¿a qué se debería, doctor? Sí, como que las instituciones no están cumpliendo en los deberes, ni tampoco ejercitando las competencias que en materia de derechos les franquean sus respectivas leyes orgánicas. Lo que viene pasando es un encogimiento de hombros de todos los que están llamados a administrar una correcta administración de justicia. La fuga de un ex vocal supremo nos indica de que aquí el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial han pecado de inacción. Fíjate, el Poder Ejecutivo, no solamente el Ministro del Interior debería renunciar con la fuga del señor Inostroza. El Poder, la Cancillería le retiró el pasaporte diplomático. Los vocales supremos tienen los mismos privilegios que tiene un congresista. Te lo digo, he manejado pasaporte diplomático, nunca lo mal utilicé. La esposa y los hijos tienen pasaporte diplomático. Cuando tú presentas un pasaporte diplomático fuera, nadie te revisa, menos dentro del país. Un vista de aduana diplomático, disculpe usted, pase. Eso ha pasado con Inostroza. El señor canciller no ha renunciado. ¿Cómo no? El Ministerio del Interior y también, creo yo, el Ministro de Justicia. ¿Por qué no expeditó? Hay que pensar que el Procurador Público debería haber iniciado la denuncia cuando el Ministro de Justicia la autoriza. Señor Procurador, formalice denuncia. No, el Ejecutivo, ni el Ministerio del Interior, ni el Canciller, ni el Ministerio de Justicia han actuado. El Congreso, desde el 5 de octubre, despojó de inmunidad a este señor, de apellido Inostroza. No se redactó la resolución legislativa. Lo que vemos en la televisión, que el tablero electrónico, le sigue una resolución legislativa que se corre traslado a todas las instancias donde debe ser tomado en cuenta ese despojo, ese retiro de inmunidad. Aquí, evidentemente, ayer veíamos, yo conozco un poco desde dentro de estas cosas, la mesa directiva, la junta de portavoces, el consejo directivo, la comisión permanente, la subcomisión de acusaciones, todos reunidos como locos, pero al final no se podía hacer nada. Que venga el ministro del Interior, oiga, no haga chistes a esta hora, el ministro del Interior ya renunció, que venga, ya renunciaron, como quien dice en el argot popular, el que queda último que salga y apague la luz. ¿Y cómo no el Poder Judicial? Estos delitos son perseguibles de oficio. Aquí no es si el fiscal no denunciaba, el fiscal tiene la titularidad de la acción penal, pero no la exclusividad de la acción penal. En alguna oportunidad, siendo juez, discúlpame Claudia que pongo un caso que se me viene a la memoria, había un niño que después de salir de la escuela, el papá lo amarraba en el cuarto piso donde vivían, donde tenían su pequeña vivienda. Y el fiscal no me hacía denuncia. Y en la industria salió 3 veces consecutivos el niño amarrado en la azotea. Era un delito de exposición a peligro. Yo esperaba que el fiscal denuncie. No, habría instrucción. Eran otros momentos cuando estábamos con el viejo código de procedimientos. Ahora el señor fiscal tiene todos los atributos. Y caramba, no hizo denuncia en su oportunidad. Aquí hay responsabilidad compartida que creo yo la prensa nos va a traer a la vista quiénes son los que deben irse, no solamente de sus cargos, sino siendo denunciados por su inacción cómplice en casos como este. Doctor, para entender un poco, ¿por qué a la señora Keiko Fujimori se le detiene alegando que había peligro de fuga y no al señor, en este caso, el doctor Inostroza? ¿Por qué no ocurre lo mismo en él? En el caso de la señora Keiko, el Ministerio Público ha sido, creo, expeditivo. El Ministerio Público formuló la denuncia y evidentemente el juez Concepción Carguancho, que tiene un predicamento de un juez muy severo, muy riguroso, como deberían serlo todos los jueces de la República, objetivos, y cuando hay que absolver, cuando hay que reservar falla, se reserva, cuando hay que condenar, se condena. La primera etapa se llama de diligencias preliminares, la segunda etapa se llama
de diligencias preparatorias antes del juicio oral, y evidentemente esto va a durar entre un año, año y medio, en tanto ella está sujeta a los emplazamientos que le hagan. Claro, el impedimento de salir del país es una medida cautelar, pero junto a ella deben haber otros. Si el juez dice, venga a firmar semanalmente, mensualmente, quiero verle la cara a usted, si posible diariamente, y me va a decir usted a dónde quiere viajar, de Lima a Chiclayo o de Lima a Trujillo. Quiero saber. Hay medidas limitativas de derecho. En el Código Penal hay medidas privativas, medidas limitativas, medidas preventivas. Ah, caramba. Lo que pasa es que también muchos magistrados no ponen en práctica ese tinglado de medidas que le franquea el Código. Por ejemplo, el juez podía haber dicho, señor, en su momento, y nosotros a usted va a barrer la avenida Bancay todos los días, de 8 de la mañana a 12 del día. Eso le franquea el Código. Pero aquí todo el mundo se ha encogido de hombros. Y el procurador no hizo denuncia. El fiscal, bien, gracias. El juez, por Dios, aquí evidentemente desde fuera nos ven como un país precivilizado. No, hace poco incluso fue un fiscal muy severo con una familia en el caso del vientre de alquiler, vino a recoger su niño y estuvieron presos. Dos chilenos, una pareja de chilenos, y después se demostró que no había el delito que se estaba denunciando. O sea, más bien en otros casos caricaturizamos la imagen del Perú. En Chile nos ven como un sistema de justicia que no está funcionando. ¿Cómo nos verán en Europa, donde verdaderamente el sistema de justicia funciona como un reloj? Y acá no estamos funcionando. Aquí todos tenemos que hacer un autorreproche, todos. Creo que la prensa es la única póliza de seguro de que los ciudadanos sepamos qué hay debajo de la alfombra, porque los delitos se han estado cometiendo en los niveles más elevados del Estado, donde todos decíamos, es el señor doctor, cuando va a salir de su despacho, quiere usted el auto, está libre, el chofer listo para llevarlo, señor vocal supremo, señor congresista. Esos privilegios no los tiene el ciudadano. Sin embargo, caramba, reconoce el Estado, la Constitución, esos privilegios, pero se usan mal. No puede ser que Inostroza se esté riendo del Perú. En este momento está dando conferencias de prensa en Madrid. Eso no puede ser. Ahora, doctor, usted toca un punto que es bastante importante cuando señala la prensa. Nosotros tenemos la misión de investigar, de poner la información ahí a la mano de los televidentes, en nuestro caso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, informamos a la población, cuando vemos irregularidades, por ejemplo, y las presentamos con pruebas, y ponemos un ejemplo claro, que es el caso del señor Roberto Torres González? ¿Cuántos años como medios hemos estado, la prensa, presentando pruebas de las irregularidades que se veían en los proyectos que se venían ejecutando dentro de la municipalidad, y nadie nos oyó hasta el día en que finalmente cae el señor Roberto Torres González? Ahora, ¿cómo nosotros como medios de comunicación podemos accionar para que por lo menos en algún momento nuestra voz se escuche? Sí, insisto en que hay prensa de investigación que es la que nos pone en la retina del ciudadano casos que nos escandalizan, ¿no? Gustavo Gorriti, ustedes en la televisión regional han hecho bandera de lucha, de limpieza, de la causa, de la limpieza y de la moral. Hemos conocido los audios gracias a la prensa independiente. El Poder Judicial no está actuando como quisiéramos. Yo alguna vez he dicho, me siento en la familia judicial porque alguna vez fui juez titular, y creo que en la justicia no hay empates, alguien gana y alguien pierde, y el juez generalmente es quejado por la parte que perdió. El tema está en la celeridad. Yo tengo mi hijo que estudia Derecho, está en el último año, y al leer de que se estaba citando a Abimael Guzmán por el caso de Tarata, me dijo, papá, ¿qué es Tarata? Le digo, hijo, es una calle en Miraflores donde hace 26 años hubo un atentado, 2 cochebombas puestos en un edificio, hubieron muertes. ¿26 años? Pero estoy leyendo que lo están citando a Abimael Guzmán para el juicio oral, esto hace 2 meses. Le digo, hijito, después de 26 años, la verdad que
lo que quiero es que tú veas mañana, en el futuro ya no lo veré yo, un poder judicial célere, rápido. Y el señor Abimael Guzmán le pusieron 30 años y se rió, pero si yo estoy a cadena perpetua, póngame 40, póngame 100 años si ustedes quieren, pero eso dibuja o desdibuja lo que debe ser. ¿Por qué no se acumularon los procesos? Aquel que lo sentenciaron a cadena perpetua con este de Tarata. No, después de 26 años, el caso de Beto Torres. Y a veces se hace escarnio de esas personas. Yo pasaba por la emergencia del Hospital Las Mercedes, que está, me parece, en la Avenida Grau, y dos señores de civil, uno me saludó, profesor, le dije, ¿qué haces por acá? Soy policía, estoy cuidando a Beto Torres, quiero saludarlo. Entré, por Dios, enfermito, con sus jeringas en las fosas nasales. Me alcanzaron una silla, le dije, hemos sido adversarios, pero no enemigos. Quiero que, en fin, conversamos. A los pocos días muere su señora madre. Esto hace 6 meses nomás. Voy a la casa del duelo, saludé al papá y le dije, ¿dónde está Beto Torres? El penal dice que el féretro vaya a Pixi para que salga 5 minutos a despedir a su madre. O sea, también de los internos se hace escarnio cuando esto dura tanto. 4 años en prisión preventiva. ¿Y por qué no se le juzga de una vez por todas? Hay un fiscal ahí, gran fiscal. Yo como abogado admiro mucho el comportamiento del doctor Carrasco Millones. Evidentemente, aquí él tiene ya que acusar. Me parece que no es él, es otro señor fiscal, pero están actuando. Corresponde al Poder Judicial de una vez señalar día y hora para la sentencia. No cabe más prueba corroborante. Eso es lo que pasa, doctor, en nuestro país, porque las personas no quieren denunciar. Y nosotros que estamos aquí en el medio, que recibimos a diario denuncias de mujeres que han sido maltratadas, de mujeres que lamentablemente ya no soportan la relación que viven con su pareja, pero que no denuncian porque dicen, ¿de qué me sirve denunciar si el proceso va a durar muchísimo tiempo? De repente mañana ya me mata. Entonces no hacen ello, porque lamentablemente tenemos un poder judicial demasiado lento. Procesos judiciales por alimentos que se llevan años, muchos niños ya están, conozco un caso muy de cerca, ya las niñas ya no son niñas, ya son mayores de edad y que sin embargo a la fecha no hay una sentencia justa. ¿Qué podemos o qué debe reformarse tal vez en el Poder Judicial para empezar a mejorar este problema? Sí, el Congreso tiene que hacer algo. El 9 de diciembre ya hay un nuevo Consejo de la Magistratura, que se le ha cambiado de nombre, en fin. Va a salir a concurso quiénes van a nombrar los jueces, quiénes los van a evaluar. Ya no van a ser los propios jueces en el OSMA los que investiguen las inconductas de los señores magistrados. Ya no será la Fiscalía Suprema de Control Interno la que investigue las inconductas de los fiscales. Va a ser un órgano nuevo, pero un nuevo órgano también va a haber de nombramiento de jueces y de fiscales. Hace 4 días, en el diario El Correo, el suplemento del Poder Judicial daba a conocer aproximadamente 80 jueces supernumerarios. Estaban los nombres ahí, todos respetables. Pero digo, la titularidad es fundamental en el señor juez. El señor juez que está como medio cuerpo en su despacho y medio cuerpo en su casa, no va a ser un juez idóneo. La lentitud es un tema que preocupa, no es de ahora, es un mal secular, pero tenemos que nominar prontamente en todos los niveles jueces titulares y después del 9 de diciembre en que ya tengamos un nuevo CNM con personas solventes, que en el hermanito que vamos a nombrar a este y otro, con favores. Entonces, por eso digo, debajo de la alfombra se han estado desarrollando conductas delictivas desde los más altos niveles, nombrando jueces, fiscales, pidiendo favores, los miembros del Consejo de la Magistratura pidiendo favores para sus esposas, colocándolos en cargos de decisión en plazas del Estado. Es decir, hemos estado solamente viendo la costra, pero la prensa dijo, debajo de esta costra hay responsabilidades, y que de pronto tengamos que mirar impasibles que no hay juzgamiento y que se fugan los denunciados. Por favor, esto tiene que cambiar. Queremos algo mejor para nuestros hijos. Tal vez nosotros ya no lo podamos ver, porque esto es un problema transversal que compromete a la familia, la escuela, el colegio, la universidad, nuestro comportamiento
donde nos toca desarrollarnos, tiene que ser revisado y mejorado. Así seamos ciudadanos que no tengamos cargos públicos, pero cumplir con nuestros deberes. Doctor, para finalizar la entrevista, volviendo al tema de Keiko Fujimori, hemos visto en las últimas elecciones que el Partido Fuerza Popular no ha tenido la fuerza como tal vez lo hemos visto en elecciones anteriores. El comportamiento de la señora Keiko Fujimori, la investigación por la cual está haciendo ella ahora y está pasando, y tal vez la situación de los otros líderes políticos, como son el señor Ollantumala, como este señor Pedro Pablo Kuczynski, como este señor Toledo Manrique, esto ha permitido de cierta forma el resquebrajamiento de los partidos políticos. ¿Qué es lo que necesita nuestro país tal vez para tener a partidos políticos consolidados, a partidos políticos con máximos líderes que sean probos y que realmente estén a la altura de la sociedad? Estoy de acuerdo que hay que hacer una nueva ley de partidos en el Perú. La vigente favorece las cúpulas, las esferas de dirección en cada partido. Creo que la reforma política que ha propuesto el señor Vizcarra no solamente va para una ley de partidos nueva, sino que se debe venir una reforma del sistema electoral. Los partidos no filtran sus candidatos. Imagínate, la señora Keiko presenta 130 en el año 2016. El jurado le bastaba digitar hoy con la informática los nombres de los 130 para saber que muchos tenían educación primaria y otros no habían estudiado ni la primaria, que muchos tenían antecedentes. Muy bien, el jurado ni el partido político filtró, limpió, depuró, ni el jurado. Son dos momentos. El jurado, antes de mandar a la imprenta la cédula, tenía que haber revisado. Aquí todo el mundo se hizo de la vista gorda. La OMPE tardíamente reconoció que PP, creo que se llama Podemos Perú, estaba irregularmente inscrito. Y claro, creo que de buena fe sus candidatos han participado en elecciones. Acá en Lambayeque ha ganado la presidencia regional. Mi saludo a don Anselmo Lozano, a don Marco Gasco. Ellos han ganado por PP, pero ellos se inscribieron antes de que OMPE dijera el partido está irregularmente inscrito. Después de las elecciones del 9 de diciembre, tendrá que PP comprar un nuevo kit electoral y reinscribirse, pero eso no le quita la victoria que han tenido sus candidatos. Aquí hay que entrar con Baigón a limpiar los partidos políticos. Lo digo desde mi condición de militante de uno de ellos, el APRA, donde hay una cúpula que hace y deshace de espaldas a la militancia. Evidentemente, creo que no necesitamos mencionar a nadie porque los chiclayanos suponemos de quiénes se trata. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Claudia, siempre la orden. Buenos días. Bien, señores, tengo que hacer una nueva pausa y tras la pausa vuelvo rápidamente con la parte final.